¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estén ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es una cosa muy común que ocurre en todas las casas, que es cuando el palo de la escoba o de la fregona se nos parte. ¿Cómo vamos a darle una segunda vida? Pues lo vemos dentro vídeo. Lo primero que vamos a hacer es desenroscar el casquillo de plástico que se queda en nuestra escoba o fregona. Seguidamente y con la ayuda de una espátula vamos quitando el resto de óxido que se queda en dicho casquillo. Ahora, para poder colocar nuevamente dicho casquillo, tenemos dos formas. Una, con la ayuda de una radial, cortar la parte que está podrida del tubo y volver a colocar el casquillo. O dos, con la ayuda de un secador, calentamos el otro extremo, que es donde está el tapón que viene en el palo, lo sacamos y es en ese lado donde colocamos nuestro casquillo. En este caso he cogido la segunda opción, que es colocar el tapón en la parte que estaba oxidada y el casquillo en la parte nueva. Ahora, con ayuda de un martillo, le damos unos pequeños golpes hasta que lo encajamos a tope. Y ya, para terminar, y con la ayuda de un clavo, le damos unos golpecitos para abollar un poquito el tubo dentro del casquillo. Con esto lo que conseguimos es que el casquillo no dé vueltas dentro del tubo. Y aquí os dejo una imagen de cerca para que se vea un poquito mejor. Y antes de terminar, quiero daros las gracias a todos y en especial a toda la gente de Latinoamérica que me sigue. Y de esta manera tan fácil le hemos dado una segunda oportunidad al palo de nuestra escoba o nuestra fregona. Todos los viernes un vídeo más y mejor. Nos vemos en el siguiente vídeo porque estamos hechos unos handyman de primera. ¡Adiós!